Son las 7 de la mañana, 10 minutos, y tenemos nuestro primer invitado en la mesa de trabajo. Se trata de Luis Alberto García, que es el director de Fonvalmed, que es el Fondo de Valorización del municipio de Medellín, para hablar justamente del tema de valorización. Bienvenido a Teleantioquia Noticias, y bueno, recordemos también que tenemos línea deshabilitada 018-051-5015 para que la gente llame y haga sus inquietudes. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Director, antes que nada, ¿cuándo iniciarán los cobros? Porque vemos que ya se ha aplazado este derrame de las facturas, esta entrega mejor de las facturas en 3 ocasiones. La primera porque coincidía también con el impuesto predial, la segunda porque se amplió nuevamente el número de familias y de predios que iban a tener que pagar esta obligación, y ahora la tercera vez vemos otra ampliación. ¿Por qué se da y cuándo se sabrá entonces de estas nuevas facturas? Bien, esta ampliación no se parece en nada a las anteriores porque es apenas una ampliación de unas cuantas semanas, y el objeto es darle un poco más de tiempo a la Junta de Propietarios para que haga un estudio bastante más juicioso sobre la información que le corresponde y emitir un concepto. Eso no significa que estamos haciendo la distribución mediante una resolución el día 22 de septiembre. Y digamos que para las personas que no haya ningún tipo de problema u objeción en la distribución, podría estarse recibiendo las primeras facturas a finales del mes de octubre con el objeto de hacer pagos en el mes de noviembre. ¿Cómo se le informa a cada uno de esos contribuyentes cuál será el monto que debe pagar por el tema de valorización, y cómo ha sido incluso esa manera de decirle, este es el monto que a usted le corresponde? Hay uno que es directo, que es enviar una comunicación a la residencia de cobro del propietario en la que se le expresa el monto que debe pagar por la valorización, cuál es la cuota que se sugiere, calculada a partir del estudio socioeconómico que se hizo para ese estrato al que él corresponde, y cuál es el plazo que se sugiere con esa cuota. También se hará una notificación general vía medios de comunicación escritos que le indican a la gente que debe asistir al centro de atención que tenemos preparado, estamos preparando ya en San Fernando Plaza, sí. Y allí se le hará una notificación personal. Vale recordar que este cobro de impuesto por valorización aplica no solo para el Poblado, sino también para Guayabal, San Diego, Buenos Aires y Santa Elena. Algunas zonas de allí son 70.000 predios los que tendrán este cobro. ¿Y qué se tomará en cuenta? Aparte del predio, del estrato, que recordemos son los 4, 5 y 6 de estas zonas, y que tienen relación con las obras de valorización que se realizan. Bueno, la contribución de valorización fundamentalmente se calcula a partir de la capacidad de un predio o de un inmueble de absorber beneficio en una obra pública. Eso se hace haciendo un ejercicio, digamos, muy simple, hecho por especialistas de las lonjas de propiedad raíz, mediante el cual se establece cuál sería el valor en un punto específico o el valor de los inmuebles antes de las obras y cuál sería el valor de esos inmuebles o predios a partir de las obras. Director, hay otro aspecto, y es que muchas veces el alcalde de Medellín le ha pedido también a Envigado que tenga su contribución en valorización por cuenta de estas obras que no solo, según él, benefician al Poblado y a otras zonas aledañas, sino también a este municipio del sur del Valle de la Aburrá. Ha habido muchas voces desde el Consejo, desde la Junta y desde muchas personas en el entendido que la ciudad está conurbada con sus vecinos, pues que haya la posibilidad, pero la verdad es que en términos legales no es posible hacer ese cobro en Envigado. Sería posible a partir de una, digamos, estructuración del proyecto de valorización en una instancia superior, por decir el área metropolitana, a la que hoy no pertenece el municipio de Envigado. Entonces, como lo perfecto es enemigo de lo bueno, la opción siempre ha tenido que ser: hagamos nuestras obras, cobremos estas obras,
hagamos eventualmente una cuenta de cuál sería el beneficio que se absorbe en el municipio de Envigado y en algún momento se podría pensar en hacer cruces de cuentas. 7 de la mañana, 15 minutos. Recordamos que estamos hablando del cobro de valorización, que no solamente incluye a algunos habitantes del sector del poblado, sino también otros barrios como Guayabal, Corregimiento de Santa Elena, entre otros. Si usted tiene dudas e inquietudes, nos puede llamar de manera gratuita a la línea 018-051-5015. Aquí tenemos justamente al director de Fonvalmed para que ustedes resuelvan esas dudas, preguntas e inquietudes que tengan con respecto a este tema. Director, ¿podemos hablar de montos? Es decir, la gente que va a empezar a ser contribuyente con respecto al cobro de valorización, ¿cuánto es posible que le llegue? Sabemos que esto depende, como usted lo aclaraba, del inmueble, de lo que se valoriza, de la propiedad como tal, y varía de acuerdo al estrato, al barrio, pero en promedio, ¿cómo puede ser un cobro de valorización? ¿Cuánto? A ver, nosotros hemos hecho cuentas para darle una idea a la gente de qué, digamos, puede ser el monto de un cobro. No es muy fácil, obviamente, darle a la gente una idea personalizada. La cifra de promedio no es muy representativa porque existen muchos casos particulares que se pueden apartar de los promedios. Sin embargo, nosotros hemos encontrado como la mejor manera hacer un cálculo por rangos. Entonces hemos establecido, por ejemplo, que la mitad de los propietarios, estamos hablando de propietarios, llega a tener una contribución máxima de 2 millones de pesos. Es decir... ¿Por inmueble? Por propietario, por eso hablamos de propietario. Exactamente. Es decir, ahí hay una cantidad de población que de esos 70.000 son 35.000 propietarios, del orden de 35.000 propietarios, que estarían pagando contribuciones de valorización por debajo de los 2 millones de pesos, con la opción para algunos, porque es posible que algunos quieran hacerlo de contado, de pagar en unos plazos de hasta 6 años. De ahí en adelante hay otros rangos interesantes que considerar. Por ejemplo, el 90% de los propietarios está pagando contribuciones totales de menos de 10 millones de pesos, el 80% de menos de 5 millones de pesos. Entonces estamos diciendo, para cerrarnos un poquitico en una cifra que nos parece bastante cómoda para un propietario, para un residente común y corriente, de 5 millones de pesos, que ahí tenemos cubierto el 80% de los propietarios de la zona. Recordemos que este pago es por 24 obras de valorización que se adelantan en el poblado. Brevemente, antes de continuar con el tema de valorización, ¿cómo van estas obras y cuál ha sido la percepción de la comunidad en torno a estas intervenciones que en un inicio daban luces de congestión en toda la zona? Bueno, es indudable lo que hemos dicho siempre, el proceso de hacer obras en cualquier circunstancia, y en particular en el poblado, en donde hay ya unos niveles de congestión altos, era indudable que iba a impactar y está impactando de alguna manera fuerte la movilidad, pero hemos conjugado, digamos, dos elementos importantes: una buena comunicación a la gente a partir de los procesos de las obras y una disciplina que nos parece que se está manifestando a partir de esos procesos de comunicación en la gente para optimizar el proceso de sus desplazamientos en la ciudad. De las obras llevamos, de las 24, ya tenemos 7 obras terminadas y en operación. Estamos en proceso de ejecución de 4, los pasos a desnivel en las transversales, con los balsos, con el Tesoro y con la 10. Y esas obras suman una inversión del orden de 71.000 millones de pesos. Y estamos ya en procesos de elaboración de pliegos y de prepliegos para las obras que arrancan proceso este año. Algunas seguramente van a lograr, como la obra de Montes Claros en la vía Linares, que ya está a punto de ser adjudicada. Las otras seguramente van a caminar el proceso de pliegos, de licitación, y al finalizar el año estaremos seguramente arrancando. Ahorita le voy a preguntar, director, ¿por qué pagar el monto completo cuando hay todavía obras que están en esos procesos y a partir del momento en que se lleguen las facturas, pues sí se tiene que pagar la totalidad? Recordemos también en esos plazos. Son las 7 de la mañana, 20 minutos. Antes de preguntarle eso, vamos a saludar a William Rojas, que nos llama desde el barrio Guayabal. Buena mañana de martes, William, bienvenido, y aquí está el director para que usted resuelva sus preguntas. Bueno, muy buenos días. Tengo 2 preguntas para hacerle al señor. La primera, si uno tiene varias propiedades, y está el monto que me está diciendo el señor de entre 5 millones, 10 millones de pesos,
Entonces uno está pagando, pues personalmente uno que tendría varias propiedades, le tocaría pagar entre 35 y 40 millones de pesos. Entonces esto me parece pues alto el costo para pagar eso. Y la segunda inquietud es que él está diciendo que la propiedad de la lonja había hecho la valorización de toda esta parte para poder cobrar esta parte, pero no hicieron lo que yo me pregunto, ¿por qué no hicieron una licitación a varias empresas para hacer este estudio? Por solamente se le hicieron a la lonja y le entregaron de una. Pues eso es lo que me parece una irregularidad que me parece que no debe ser. Gracias. Gracias a usted, William, por su llamada. 2 preguntas ahí para responderle. Bien, William, sobre la primera, por eso la estadística la dimos por propietarios, es decir, ahí están incluidos todos los propietarios, en ese 80% los que pagan menos de entre 0 y 5 millones de pesos, están incluidos todos los propietarios con sus propiedades, es decir, no quiere decir que un propietario pague 5 millones por su propiedad o la cantidad por su propiedad. De ahí en adelante hay un 10, un 5% de propietarios que tienen bastantes más propiedades y que se vuelan de la cifra de 5 millones de pesos. Pero estos que estamos hablando son propietarios que en total, por todas las propiedades, pagan hasta 5 millones de pesos y son el 80%, el 80% de la población de contribuyentes. Ahora, sobre el tema de la lonja, hay que aclarar, sí se hizo licitación. En nuestra ciudad hay lonjas y hubo, digamos, alguna intención de participar de algunas de ellas, pero la participación única que se dio fue la de la lonja de propiedad raíz de Medellín. De hecho, este estudio se ha licitado en 2 ocasiones, porque la primera vez se hizo cuando se tenía una zona de citación y luego hicimos uno adicional, nuevo, lo ajustamos para tomar la decisión de ampliar la zona de citación y se hizo mediante licitación pública. Director, brevemente vamos a ir con nuestro compañero Camilo Vallejo, pero antes que nada quisiera preguntarle, si alguien no está de acuerdo con este cobro, ¿qué debe hacer? Bueno, hay, digamos, muchas maneras de entender qué es no estar de acuerdo. No estar de acuerdo con que se cobre valorización es una... Con el valor que le llega en la factura. Sí, ok. No estar de acuerdo con la valorización es una circunstancia en la que no hay posibilidad, pues, de discutir, es un tema legal. Ya cuando se habla de no estar de acuerdo con el valor, existen posibilidades de que ese desacuerdo tenga que ver con las cantidades, las variables, las magnitudes que están involucradas en el valor. Entonces, básicamente, lo que hay que es expresar mediante un documento que se llama recurso de reposición, que se le presenta a la administración, en este caso al Fonvalmed, diciéndole el valor no es correcto porque el área no es correcta, o yo no soy el dueño de esa propiedad, o esa propiedad tiene estas características que no son las que ustedes están asumiendo. Nosotros, para el proceso de cálculo de la valorización, utilizamos la información catastral vigente al momento de hacer el proceso. En el tema de la información catastral, pues es posible que en un volumen de información puedan presentarse cifras erróneas o también actualizaciones de última hora. El tema de la propiedad, el tema inmobiliario en la ciudad se mueve constantemente y día a día hay modificaciones que seguramente algunas no quedan recogidas en una resolución de distribución de valorización y que deben revisarse por la vía de que los contribuyentes digan esto no está de acuerdo con las cifras o las magnitudes que corresponden a mi propiedad. Es Luis Alberto García, el director del Fonvalmed, hablando acerca de la valorización en el poblado y esos cobros que iniciarán en octubre aproximadamente a las personas que tienen influencia en esta zona donde se desarrollan las 24 horas.